Yo vi penal, para mí fue penal. Fue penal. Cuando llegás a primera división, por lo menos en la época nuestra, llegamos a primera división, en la cancha la defendés vos A con tu muerte. personalidad. Pero a la noche, la magia de la cajita negra esta. ¿Te sentabas a ver la magia de la cajita? Sí, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto. Y lo tomé como rigor profesional siempre. Porque si no, ¿de qué aprendo? ¿De dónde aprendo? ¿Con qué me quedo? La certeza del campo la tengo que verificar en la imagen. Y cuando encontraba el error, había que buscar el porqué. ¿Por qué no la vi correctamente? ¿Qué me pasó? Te taparon. En general, una secuencia de unos segundos antes está la explicación. ¿Por qué no llegaste a tiempo a una jugada? ¿Por qué no pudiste ver? ¿O la interpretación fue equivocada? ¿Por qué? Sí. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo, vísperas de un mundial. Jugadores, periodistas, árbitros. Jorge Larrionda nos acompaña. Gracias por estar. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ya disfrutando de las últimas horas previas a un nuevo y gran desafío, ¿no? Es el evento que marca la agenda cada 4 años, ¿no? ¿Qué es para un árbitro llegar, primero arbitrar, y hoy, en esta posición que te toca afrontar este desafío de viajar ya rumbo a la próxima Copa del Mundo? Es difícil separar al árbitro, lo que siente el árbitro, de lo que siente cualquier profesional que se dedica al juego o cualquier persona que ama el fútbol. El Mundial, sin duda, que cada 4 años es la máxima expresión del deporte a nivel global, sin duda, desde que tengo conciencia y creo que desde antes también. De manera que el árbitro, aun cuando pueda desarrollarse en formativas, en fútbol amateur o un simple aspirante, el sueño, aunque no lo digas, siempre el sueño es una Copa del Mundo. Al igual que un futbolista, me imagino que al igual que un periodista, o al igual que el hincha que quiere algún día poder ir y participar de la fiesta mundial desde la tribuna. Es un poco el mismo sentimiento de añorar que ese sueño se cumpla algún día. ¿Por qué árbitro? Y va unido a lo que hablábamos recién, el amor al fútbol. O sea, entiendo que sí, es muy difícil que una persona sueñe con ser árbitro o la familia le impulse, le trate de inculcar algo vinculado al arbitraje desde niño, o que haga una cartita para los Reyes Magos pidiendo la casaca o el silbato. Difícil. Es muy complicado. Salvo que tengas alguna conexión sanguínea con el referato, producto de tu familia. Si no, es algo que no nace solo. Pero está muy vinculado a la figura del árbitro al fútbol. Y en general está vinculada desde la crítica, por no hablar de un tono más despectivo, Sí. ¿no? Desde la crítica, desde el personaje malvado, el que de alguna manera te quita más de lo que te da. Sí. Y así crecí con esa idea. Aunque no le dediqué mucho tiempo a pensar en el árbitro, yo te diría, y mira, hace pocas horas lamentablemente falleció Omar Borrás, que era técnico de aquella selección uruguaya en el 83. Campeón de América. Sí, que yo adoré, que la seguí, yo ya podía ir solo al fútbol y me gustaba ir a ver esa selección. Y ahí, yo tengo el recuerdo de esa época porque realmente me enojé mucho con los árbitros. ¿Sí? Recuerdo, no sé, por decirte de una manera, aquel gol que Francesco le tuvo que hacer 2 veces. 2 veces en el arco de Ámsterdam. Eso fue una experiencia Hubo un insulto de Larrionda. dura desde la tribuna, ¿no? El no entender por qué, cómo. Recuerdo también un gol mal anulado a Wilmar Cabrera, un gol de cabeza que le sancionaron mano, y seguramente se me está olvidando alguna otra, creo que fue Uruguay-Perú ese. Y ahí yo lo tengo hoy como recuerdo, ¿no? Es decir, como un clic en el sentido de decir, esto no me gusta nada, y empecé a tomar más atención a las decisiones arbitrales, al porqué, a tratar de entender. Siempre fui crítico, pero también me gustaba ponerme del otro lado del mostrador cuando discutía con amigos o cuando lo jugaba. Y bueno, a partir de ahí yo diría que el próximo contacto directo fue cuando vi casualmente la publicación de que había un pedido de aspirantes. O sea, esto te lo digo, a ver, la imagen es, bueno, cuando empecé a hablar o a discutir sobre arbitraje,
tenía también algunos recortes, recuerdo, de Dante Panzeri, que era columnista y director del Gráfico, Sí. y que tenía un amigo que tenía toda la colección del Gráfico, a mí me gustaba mucho leer, y Panzeri le dedicaba mucho tiempo, y una crítica ácida hacia las decisiones arbitrales. Y aprovecho ya de dejarte una frase que a mí me marcó desde siempre. El árbitro siempre tiene razón, aunque se equivoque. Eso titulaba Panzeri, y es la forma, la filosofía que tenía el juego en aquel entonces, ¿sí? En los inicios. No el hoy, respeto, no hoy. El respeto a la decisión arbitral. Sí. La caballerosidad inglesa con que se inició el juego, de la figura del árbitro, respetarla, y bueno, lo que él decida, está bien. Si lo que cobra, cobra cuando vamos a jugar al fútbol 5. Sí. Lo que está cobrado, ¿viste? Cuando armamos un partido, lo que viste es la típica, ¿no? Es así. Bueno, y a mí esas cosas me empezaron a vincular, ¿sí? A lo que era la figura del árbitro, el por qué estaba en el campo, el error, esos errores que te marco que me pegaron fuerte en mi adolescencia, y que después, curiosamente, después de ese proceso donde vi el panfleto, el llamado a aspirantes, otra cosa que me marcó fue que cuando toqué timbre en la Ámsterdam, que ahí aún funciona hoy el colegio de árbitros, que me abrió la puerta porque estaba haciendo, me anoté, me llamaron para una cita personal, que me abrió la puerta y me preguntó por qué quería ser árbitro, era Ramón Ivanoe Barreto. Un fenómeno. Fenómeno, ¿sí? Y todo lo que me transmitió él en esa entrevista. ¿Te acordás de la charla? Me acuerdo de su pasión, ¿sí? Todo lo que él me dio, no de las palabras, sino la pasión, lo que él trató de transmitir, de lo que significaba realmente el vestirse de árbitro, que eran 24 horas que le tenías que dedicar. El ser árbitro era no solo en el campo, sino las 24 horas del día, cosas que tenían que ver con la conducta del ser humano, con la forma de ser, con cómo prepararse, cómo afrontar, bueno, todo lo que tiene que ver con la ética, con la honestidad, en fin, un montón de valores. Me apasionaron desde ese día, totalmente apasionado. El curso lo inicié en el 88. ¿Qué te dijeron en tu casa? Cuando te anotás y decís, Siempre bueno, digo la misma frase. voy a ser árbitro. A mi madre no le gusta mucho que la diga. Porque le dije a mi madre, yo ya estaba trabajando. Voy a ser árbitro. Terminando algunos estudios a la noche, en el IABA. Iba a la noche al IABA, otra época fantástica. Y bueno, algunas horas iba a faltar. Claro. Porque tenía que hacer el curso martes y jueves. ¿A la noche también? A partir de las 19 horas o 20 horas, no recuerdo, 20 horas. Y bueno, esas horas no iba a ir a... Claro. No, había algunas materias nada más, porque yo tenía pocas materias que debía y las estaba cursando. Y mi madre me miró, ¿y para eso hay que estudiar? No, no. Bueno, es un poco simpático, hoy lo vemos, nos reímos, pero un poco la imagen que tenían todos los amigos. ¿A qué? ¿Vas a ser árbitro? Bueno, sí, el no estaba alrededor. Sí, claro. Ni un apoyo. Convivir con eso. Ni un apoyo. Pero me convencí. ¿Qué fue arrancar a arbitrar? ¿Cómo era el fútbol en aquel momento cuando vos arrancaste? El desafío fue importante y había una generación, pocos años después, en la era del 90, se provocó un quiebre importante, pero me alcanzó para vivir entre el 88 y el 91 una generación de árbitros muy veteranos. En aquel entonces los árbitros seguían hasta 50 y pico arbitrando. ¿En el círculo central ahí? Sí. No, había de todo. Había muy buenos profesionales, otros que trataban de pasarla lo más desapercibidos posible. Y claro, el vestuario, el compartir. Nosotros empezábamos como asistentes. Claro. El ir a ligas barriales o departamentales, como San Jacinto, San Ramón, San Bautista, visitar esos lugares, solo hacer una reserva, pegado al alambrado, te van ayudando a entender los valores de la profesión. ¿Te da una endurance eso? El riesgo, sí, cómo no, a convivir con el temor muchas veces, ¿por qué no? A afrontar también el temple, ¿no? Decir, bueno, soy yo y... Esto es como tiene que ser, si no me tengo que dedicar a otra cosa. Total. Ayuda, pero claro, tiene sus puntos límites, cosas que no deberían pasar también en el deporte, pero todos sabemos que pasan. Pero es una etapa que te sacude un poco y te ayuda a fortalecerte. Pero también siempre protegido, te digo, por esa generación de árbitros veteranos de aquella época, haría mal en nombrar uno porque eran muchos, que a partir del 91-92 tuvieron que rápidamente
dejar la profesión porque hubo un quiebre a los 45, ya no se podía ser más árbitro a partir de los 45 años, y eso para el arbitraje fue crítico, fue duro, Sí, claro. pero a los jóvenes, como yo, que lo integramos, Claro, venían. nos dio un espacio, mucho Claro. oxígeno para crecer rápidamente en la profesión, y en el 93 yo estaba debutando en Primera División, un partido Huracán Buceo Wanderers, en el Charrúa. Hice el curso en el 88 y en el 93 ya una nueva generación de 5 árbitros muy jóvenes ascendimos a Primera División e iniciamos nuestra carrera en Primera. Y aquel partido, así como era el fútbol antes, lleno de veteranos ese partido. Sí, pero el bravo. Chifle Barrios, el Wilmar Cabrera, el Loco Acosta, creo que no sé si no estaba también el Pelao Peña. Qué Me nene. debo olvidar de unos cuantos, que yo era más joven que ellos. Claro. ¿Sí? 25 añitos ahí y claro, ellos... ¿Te miden el aceite? Sí, sí, buscan. El chifle, por ejemplo, la característica del chifle barrio era hablar todo el partido, comentarte toda la jugada, felicitarte al principio, bien árbitro, muy bien, para después tener la chance también de marcarte el error. Eso lo fui aprendiendo a medida que lo iba conociendo. Pero son cosas que te sorprenden a veces cuando el jugador te felicita, pero después te das Que en cuenta algún momento me va a matar. que cuando cae y te critica, vos decís, ya le permití que me dijera bien en una, bien en dos, bien en tres, y ahora que lo voy a molestar porque me protesta. Claro. Puedo. Todo eso que cómo lo ibas experiencia. es la experiencia, ¿no? ¿Se ha perdido eso un poco, Jorge? No creo. La experiencia se hace al andar. Pero ese manejo con los jugadores que decías vos, bueno, sabías que el chifle esto, no sé, el pelado, ¿vos te preparabas con eso ya de saber lo que ibas a enfrentar? Cada árbitro también se forma en su estilo, tiene su propia personalidad. Algunos comunican más que otros, Sí. algunos hablan más que otros, son más rigurosos, como decíamos, más tarjeteros. Sí. El jugador también mide eso, hasta dónde puede ir Claro. en el diálogo, hasta dónde puede ir en las faltas, hasta dónde puede ir en la protesta. Porque la protesta no es por lo que pasó. Eso también uno lo aprende a conocer, ¿no? La protesta en general muchas veces tiene que ver con esto, Sí. con lo que pasó ahora, pero también prepara el terreno para después, Sí. el jugador. Hasta inconscientemente, diré yo. Bueno, esta fue en contra, allá igual, ¿eh? El otro lado igual. En general la crítica es así, cobraste acá, para el otro lado igual, ¿eh? O sea, la protesta no es solo por lo que pasó, Sí, sino lo que va a muchas venir. veces busca un condicionamiento al árbitro. Y el árbitro tiene que estar preparado Sí. emocionalmente para eso, para saber que hay un penal acá y si hay otro lo voy a cobrar igual. Es algo que también se escucha mucho cuando se critica el error del árbitro. Te equivocás siempre para el mismo lado. La cancha está flechada para allá. Sí. Y ese árbitro está contra la pared muchas veces, con la espada ahí en la garganta. Porque el árbitro no elige el error. Y es posible si me equivoque en un partido 2, 3 veces para el mismo lado. Puede pasar. Ujú. Puede pasar. Sí. Y el árbitro no... Riesgoso sería que el árbitro matemáticamente siempre manejara sus errores para acá, para acá. allá, para acá, para allá. No existe eso. No. No existe. Entonces, el error no se elige, a veces cae, viene mal la jugada, el árbitro tiene un mal día y pasa. Sí. Y pasa. Y- Entonces esa crítica, hacelo parejo, de la tribuna mucha gente, Sí. muchas veces se escucha, ¿Se escucha ese eso? grito. ¿Se escucha eso? Sí, en las canchas chicas se ¿Sí? escuchaba, ahora no sé, pero Sí, eso era es decir, frecuente. ¡ah! Hacelo parejo. ¿No? Bueno, el hacelo parejo, ¿qué tiene atrás? Claro. ¿Qué tiene? Porque hay un mensaje oculto ahí. Hacelo desparejo, Hacelo parejo, ¿qué tiene? Que tengo que equilibrar, tengo que buscar... Sí. Si No, cobro allá, cobro acá. tengo que sí. hacer justicia. Si Sí. el partido está desparejo por los jugadores o por las situaciones que se dan, no es mi Sí, problema. esa parte del árbitro. No es mi problema. Ah. Si tengo que expulsar a 3 de un lado, los tengo que hacer. Entonces, yo entiendo al hincha, el calor, pero el árbitro tiene que evitar también verse condicionado por eso. Que muchas veces puede ser percibible eso de la Sí. tribuna. Bueno, cobró un penal acá y a veces da la sensación. Yo iba con mi padre a ver fútbol a veces. Y mi viejo era de gritarle. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Tu viejo le gritaba a los árbitros? Claro. Y a mí me molestaba un poco, yo jugaba, pero mi viejo, y él lo decía, tenía esa estrategia de tratar de condicionar. Y sobre todo después que pitaba un penal en un lado, cada vez que había una jugada del otro lado, ¡penal! Y gritaba. A mí me molestaba un poco viste, esa actitud, pero así lo vivía la gente, así lo vive el hincha.
Ahora, te acostumbras a convivir con eso, decías vos, hacerlo parejo, el grito de la tribuna, ese murmullo en las canchas chicas, es algo que también te lo da estar siempre, estar en el tapete y es parte del show, en nuestro país sobre todo, ¿no? Y lo tenés que disfrutar, no lo tenés que cargar, ¿Sí? Lo tenés que disfrutar. Si no lo disfrutás, estás perdido. ¿Aprendiste a disfrutarlo o de arranque te lo tomaste así? Porque hoy me lo decís ya sin arbitrar quizás, y con un mundo que ha cambiado bastante. Se aprende, lógico que se aprende, porque al principio te sorprende un Claro. poco. Por más que todos tenemos fútbol en la vena en Uruguay, vamos a la cancha, jugamos, Claro. Eso facilita mucho. Pero se aprende sobre todo internamente, ¿sí? Ponerse el gabán, digamos, el impermeable, soy yo. Los de afuera son de palo, decía. Sí, señor. El jefe es así. Pausa y seguimos charlando acá en Ángulo. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos charlando, ya hablamos del árbitro, del origen, empezar este camino, en 5 años llegar a ser juez de primera división. Decime cómo se prepara un clásico, 50.000 personas en el estadio, público de los dos en el fútbol que a vos te tocó arbitrar, el punto cúlmine de la pasión, el partido más importante que tiene nuestro fútbol. ¿Cómo se prepara esa semana desde que asumís que te dicen que vas a arbitrar? Sí. De que los ojos van a estar puestos de los 50.000 que están, de la radio, de la televisión, y que vas a ser un protagonista que en la semana se espera mucho quién va a arbitrar el domingo a las 4 de la tarde el partido clásico. Vas quemando etapas en el arbitraje. Vas jugando en primera división, un día te toca arbitrarle a Peñarol Nacional, después te toca el otro. Sí. Un día te toca arbitrarle también un partido de los fuertes, donde deciden algo de cualquiera de los dos contra otro equipo. O sea, hay un proceso... Vas haciendo el camino.
Exacto, no es... Sí, soy juez de primero y hijo del clásico. Exacto. No es automático ni de un día para el otro. Entonces ese fogueo, primero a vos te da tiempo para ir preparando, visualizándolo, porque son de los sueños, de las etapas y de los exámenes que uno quiere rendir. Sí, claro. Los árbitros querés jugar un clásico, querés jugar una final, querés llegar a internacional, Sí. y sabes que esas cosas son claves. Sí. No fallar ahí. No errar ahí. Es como para el jugador. A veces puede resultar injusto porque puedes andar muy bien en un campeonato, venís Pero al clásico, marca ese pero gol. te marca, sí. Te marca porque lo que es la idiosincrasia nuestra. Muchas veces te marca injustamente también, porque la valoración del público de error, o de la prensa muchas veces de error, quizás no lo es. Sí. Porque hay mucha desinformación en eso, en cuáles son las decisiones que debe tomar un árbitro y cuál es la expectativa que muchas veces tiene la gente. Dice, no, eso no es penal, pero Sí. si vamos a la letra o si vamos a la comprensión del fútbol y a cómo se preparan los árbitros, sí debería ser sancionado. Entonces, está bien, pero ese impacto público, mediático, tiene mucho, como decías tú recién en la pregunta, desde el antes. Sí. Te cambia todo, te cambia el movimiento. Desde que se conoce la noticia, vos primero es como el sueño de jugar un mundial, no le decís a nadie, pero querés jugar el clásico. Sí. No lo estás esperando hablándolo, Pero acá sí. pero querés. Sí. Y cuando vienen 2 o 3 fechas antes, sabés que no puedes tener ningún problema porque si estás siendo uno de los candidatos. Sí. Y en un partido también, cuando te tocan esos equipos, no podés tener errores porque vas perdiendo puntos. Es así. Y bueno, entonces todo eso te ayuda a visualizarlo, a decir, bueno, soy o no soy candidato hoy. Estamos hablando del primero, ¿no? Sí, claro. Porque después que ya empezás a tener Después ya es una experiencia, gimnasia como llegó. después que incluso a veces andás mal y te pide igual el medio o quienes gerencian el arbitraje porque confían en vos como árbitro. Sí. Hay niveles de árbitros, ¿sí? Porque cuando llegás a determinado nivel, muchas veces a la gente no le importa lo que pasó la semana pasada, te quiere a vos en ese partido. Sí. Pasa. Pasa. Por credibilidad, por confianza, por historia, Sí. por gusto, por lo que sea. Sí. Es subjetivo. Totalmente. Y también muchas veces resulta injusto. Porque Sí. nos ha pasado a todos. A mí cuando empezaba, que había referentes, después cuando me tocó ser referente, otros que de repente eran más jóvenes, hacían tanto mérito como yo, pero... Yo quiero a la redonda. Exacto. Pasa. Pero bueno, siempre fue un sueño, y si se llegó, se cumplió, y tiene ese antes y el después. Y el después, ¿no? Y el después, que hay que estar preparado para eso. El después, sobre todo para el después. El después en que en la crítica del domingo, si hay error, o a pasar desapercibido. Porque muchos me dicen, no, a mí me gusta pasar desapercibido el lunes en el programa deportivo. ¿Qué es eso? ¿Es real eso? Yo creo que el pasar desapercibido es algo un poco fantasioso, Pero se escucha, se dice. desde lo conceptual. Ujú. Porque no debería ser así. Y es injusto para con el árbitro. Si el árbitro, entre comillas, pasó desapercibido, quiere decir que fue fantástico. Entonces no debería pasar Sí. desapercibido. Entonces hasta nosotros mismos a veces nos hacemos trampa al solitario, los árbitros, y no, prefiero que no hablen de mí. Listo. Ok, pero eso es un buen punto. ¿Sí? El que no hable no quiere decir que pasaste desapercibido. Quiere decir que hiciste todo casi perfecto. Sí. No existe la perfección. Ujú. Casi perfecto. Siempre, por supuesto, con la colaboración de los futbolistas, que no hay árbitro que pueda gobernar un partido, y mucho menos un clásico, si los futbolistas no creen en él y en sus decisiones. Y eso, ¿vos hablás antes con el capitán en un clásico? ¿Cómo? En ese sorteo que se va a tener. Nunca Nada, me gustó. Nada. Nunca me gustó. Llego- Otra vez, cada maestro con su librito, ¿no? Pero ¿qué vamos a hablar ahí? Ya está todo. Sí. Mucha suerte. Primero ya nos conocemos. Ya saben cómo arbitrar la realidad. Ya Eso nos es fundamental. conocemos. Ya nos conocemos. Segundo, ¿qué les voy a pedir yo? Ellos van a hacer lo que ellos tienen que hacer, lo que le mandó el entrenador. Ujú. Yo solo tengo que poner los límites como árbitro a partir del pitazo inicial. O sea, la charla previa, preventiva, muchas veces embreta al árbitro en algo que después capaz que no lo puede llevar a cabo. Entonces, las cartas todas abajo de la manga, tranquilo, la regla es clara y la buena gestión más las decisiones soportadas con la regla son el único abogado que tiene el árbitro. Sí. Claro que la buena comunicación... Sí, yo creo que te ayuda en en ese manejo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero el antes Sí. es un saludo, para mí, ¿no? Mi estrategia siempre fue de mucha suerte, vamos arriba, no más Que gane el mejor, como se sí, dice. sí, no más que eso, están concentrados en lo suyo.
Bien. ¿Hay presiones en esa semana? Que tanto se habla de los dirigentes, si me arbitra este, si me arbitra. ¿Hay presiones, hay mala intención en algún momento, Jorge? ¿Te tocó sufrirlo a vos? Decir, la verdad esta semana... Sí, tocan a veces momentos desagradables. Me tocó, sí, pero recuerdo, creo que lo que me viene a la mente ahora pensando rápidamente fue cuando ya se empezó con toda esta era, en los últimos tiempos, esta era la tecnología y eso. Recibí algunos mails, algunas bobadas de esas, anónimas. No hay que buscársela. ¿Cómo lo hay que buscarse la presión. No, eso no, hay que soltar eso. ¿Desecho y chau? Sí, no, me acuerdo que en ese caso hice la denuncia porque había que hacerlo, porque también hablaban algo de la familia, pero hay que tratar de dejarlo a un costado, si no, no puedes dedicarte a esto, ¿no? Sí. O sea, no son cosas que no deberían pasar, no me gusta relativizarlas porque hay que censurarlas y por eso creo que en su momento, estoy seguro, hicimos la denuncia pertinente, no se llegó a muchas cosas, solo se encontró más o menos la zona de donde había salido el email en la época de los cibercafés. Sí. Pero la presión no hay que buscarla, ¿sí? No hay que escuchar la radio todo el día. Pero igual te encuentra cierta parte de la presión. Es muy difícil escaparte también, ¿no? Depende de la vida de cada uno. Yo trabajaba en organismos públicos y visitándolos porque era gestor de una empresa privada. Estaba todo el día con ese chucu del hincha, pero sano. ¿Sano? Sano. ¿Cómo lo tomabas vos? Sano. Que te diga, Jorge, me ahoritaste el domingo, me mataste, bien, qué bien. Eso, convivías con eso porque también es parte de tu esencia, ¿no? Es que además la gente cuando te conoce, cuando la gente te mira cara a cara, a los ojos, cuando hablas, cuando explicás, o cuando llegás el lunes y la macanía ayer, sí, tenés razón. Ya está, se termina ahí. Claro. El tema está muchas veces en la gente que no te conoce y que se hace la fantasía, no vino a matar, siempre lo mismo, ¿me entendés? Eso es el chucuchuco que muchas veces manija que la gente se da. Pero cuando la gente te conoce, sí, está bien. ¿Me equivoqué? ¿Cómo te pasó? O a veces le explicas al revés, no, vos pensás, pero no, mirá, explico, a veces la gente no quiere entender, también es cierto, el fanatismo tiene eso. Pero, bien, lo llevé bien, no puedo quejarme y la gente en general me hizo sentir bien también. Sí, yo creo que eso debe ser una cosa importante, que ser respetado como árbitro, y yo te lo decía fuera del aire, es difícil, no tienen hinchas, generalmente están en el tapete por lo negativo. ¿Te tocó que te ofrecieran algo a cambio de algún favor arbitrando? Nunca. Viste que siempre está ese mito, ¿no? Está ese mito, sí, nunca. Yo tengo una teoría con respecto a eso. Yo tengo una teoría con respecto a eso. La gente creo que tiene cierta inclinación para el camino de la deshonestidad, lo busca ella. No creo que sean ofertas que llegan... que voy a tomar esto, cobrame 3 penales. Tengo una teoría, porque a mí, la verdad, nunca tuve una experiencia. ¿Cuánto estuviste arbitrando en carrera? Y empecé en el 93 en primera división acá. Me retiré en el 2011. Bueno, y si nunca te pasó, es un tiempo largo, ¿no? Sí. No. A todos los niveles. Como estas otras cosas que decíamos, sí, como puede ser algún pseudos amenazas, anónimos, algún grito en la calle, bueno, en el estadio, obvio. Por supuesto. Pero no. Contame el clic de ser internacional. Vos decías, arranqué, colegio de árbitros, rápido, llevar a los veteranos, primera, el clásico, juezado, ser internacional. Llegar a un sitial de privilegio que son contados con los dedos los que tienen la posibilidad de lograrlo. Después, todo lo que vendría después, y ahora vamos a hablar del Mundial y todo este trabajo asesor de FIFA, pero llegar a árbitro internacional. Otro escalón, ¿no? O sea, son parte de esos sueños que uno no se atrevía ni a comentar con los mejores amigos y tratás de visualizarlos. Sí. Y el atractivo que tiene la Copa Libertadores, en principio, o lo que hablábamos antes, una Copa del Mundo, sueño de todo futbolista, sueño de todo árbitro, es así. Y en la medida que vos vas cumpliendo etapas, lográs llegar a primera división, lográs arbitrar partidos importantes y un día te enterás que sos candidato, que puedes ir en la lista. Eso siempre depende, las listas internacionales las generan localmente, no es desde afuera que se genera, sino cada asociación propone sus árbitros internacionales. Uruguay históricamente ha tenido 7 árbitros y 7 asistentes cuando se creó la categoría asistente. Ahora tiene uno más, 8, porque hay mucha más cantidad de partidos. Claro. Pero bueno, en aquella época era un poco perverso también,
Sí. Porque estamos mirando la fecha de vencimiento del árbitro. Y que vos llegas que llegar a Un poco internacional. perverso en el sentido, digo, de esperar que el colega internacional, la experiencia y en general de muy buena labor, Sí. cumpla los 45 para retirarse. Muy difícil que pase de que lo bajen a un árbitro internacional. En aquella época era mucho más difícil. Hoy se ve un poco más. Sí. Hoy se ve un poco más. Y llegó el día, recuerdo, no sé quiénes fueron los árbitros que dejaron en el 98, que fue Julio Mato o Druñeski, fue esa generación que terminaba. Y nos tocó ingresar a la categoría internacional. Mi primer año fue en el año 98. O sea, en 88 estaba haciendo el curso Ujú. y en el 98 estaba 10 años después. pitando mi primer partido de Copa Libertadores. Decime algo, ¿se arbitra diferente? Es una buena pregunta porque en general el árbitro que tiene mucha actividad internacional, entre comillas, muchas veces se lo acusa, decir, ¿por qué arbitras diferente Sí. afuera que acá? ¿Se juega igual? Pregunto yo. No. La regla es la misma. Con esto no quiero confundir a la gente. La regla es la misma, la interpretación que hacemos de la regla es la misma. Pero hay muchos factores que inciden en el juego, que a veces al árbitro lo pueden llevar a sancionar más o menos faltas, Sí. pero porque las hacen los jugadores. También. Y que muchas veces los jugadores están interesados en hacer la falta Sí. y en cortar el juego, en demorar el reinicio, un montón de factores Sí. que se ven mucho más a veces exacerbados en el fútbol local que en la competencia internacional por un Totalmente. montón de situaciones. Ya de pique te digo, por ejemplo, la cantidad de balones con la cual se juega. Claro. Acá hay 3 y se esconden 2. Entonces después la percepción de afuera es, el de afuera es más dinámico, no se corta tanto. Y sí, porque cambia. El árbitro, ¿qué pasa? El árbitro, con la misma regla, el árbitro debe adaptarse a las circunstancias. Entonces, ¿sabes hasta dónde puedo decir? Y no es lo mismo, sin duda que no es lo mismo, dirigir un partido local, Claro. hasta que muchas veces tiene un carácter, una connotación hasta barrial, confrontativa, donde vos Sí. los límites de lo disciplinario tenés que ser muy celoso, a un partido de primer mundo, Que es un espectáculo. Copa del Mundo, donde se ayudan a levantarse, Claro. perdoná si te toqué, Sí, claro. se hacen 4 faltas en un tiempo, y Claro. acá 16. 4 en un minuto. Eh. Entonces, el manejo del árbitro es diferente. Es diferente. Para lo disciplinario, para la sanción de las faltas. Entonces, es distinto el fútbol, distinto el juego, y el árbitro tiene que tener estrategias diferentes, aplicando la misma regla. ¿Qué fue el error aquel en Alemania 2006? La casuística, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo tomaste eso? Cosas que pasan en el juego. Porque habías hecho un muy buen mundial. Sí, o sea, son esas cosas que no querés que nunca te pasen, y mucho menos en un partido de esa, Sí, claro. de esa trascendencia. Pasó. No hay mucha explicación para eso, es un hecho factual. Lamentablemente, el árbitro asistente, por razones lógicas, no podía estar en el único lugar donde se podría estar para valorar esa situación, en la línea de gol. En la línea de gol, sí. Y por eso vino la Online Technology, o sea, imposible. ¿Lo hubiese salvado? No se trata de salvar, yo creo que se trata de proteger el juego. A veces yo puedo tener la visión egoísta de decir, si hubiera tenido la tecnología Con esto capaz que... que después se aplicó en el 2014, ya en Sí. Brasil, olímpico salía brillando en ese partido, pero porque fue lo único, Sí. lo único que tuvimos. Pero Por eso te lo un decía. error te marca. Pero no viene al caso replantearse eso, porque no es para uno. Al final, lo que se vio impactado es el juego, el resultado de un partido, se afecta la imagen del juego, la justicia. Entonces, bienvenida sea la tecnología para corregir esos detalles. Lo necesitaba ya el fútbol, Sí. porque antes, en los años 60, esas jugadas podían quedar en el anecdotario, sí o no, que estaba en la cancha, para mí sí, para vos no. Ahora, con la exposición mediática que tienen, y la definición de las cámaras y un montón de situaciones, en 10 segundos vos ya tenés la respuesta. Entonces el fútbol ya no está preparado para convivir con ese tipo de errores de los árbitros. Sí. Ya sean humanos o no, entendibles o no, a veces falta de capacidad, a veces falta de concentración, como le quieras llamar, pero el fútbol necesita más garantías
para tener credibilidad, para que haya justicia deportiva, un montón de factores que inciden, sobre todo en el fútbol de gran escala, ¿no? Vamos a hacer la pausa, pero te voy a preguntar una y nos vamos a meter a lo que se va a venir de Qatar. Te tocó arbitrar fenómenos. Futbolísticamente, te saco a la redonda y llevo a aquel que iba a la tribuna en la Copa América del 83. Sí. ¿Qué jugador te impactó? Que vos me digas, sinceramente, yo arbitraba, hacía lo mío, era otro rol, pero la verdad, este jugador me impactó. Sí, vos sabés que tuve la fortuna así de compartir campo con todos los monstruos. Una cantidad importante, sí. Y sería de mal gusto nombrar uno solo. Pero la verdad que la experiencia personal, y quizás porque fue mi primera experiencia, en el 2003 cuando fui a dirigir la Copa Confederaciones, en Francia jugaba Thierry Henry. Capaz que hay muchos mejores que él, pero lo que a mí me impactó, su técnica en velocidad, ¿sí? La carrera que tenía con el balón controlado, pero no solo por verlo, sino por la dificultad que me generaba a mí como árbitro, claro, poder seguir y aguantar ese ritmo en contraataques, espacio abierto. Una zancada enorme. Sí. Y siempre cuando me hacen este tipo de preguntas me acuerdo, yo sé que compartí también con otros grandes. Sí, claro. Pero ese clic que hice yo en ese torneo de Copa Confederaciones 2003 me ayudó mucho para cambiar mi forma de preparación, para enfocarme de que el fútbol de primer nivel hay que estar realmente preparado desde el punto de vista físico también, y me potenció mucho para lo que fue después del Mundial de Alemania 2006. Y realmente esa figura me impactó por lo técnico y por su velocidad. Seguimos charlando con Jorge Larrionda después de la pausa. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos charlando con Jorge Larrionda acá al ángulo.
pueden suscribirse al canal para ver todos los contenidos. Ya estamos camino a la próxima Copa del Mundo que vamos a vivir con todo el equipo de fútbol a sol y sombra. La cámara, ¿te da, te quita? ¿Llegaste a tu casa y te hizo cambiar? ¿Vi esto y era aquello o no? Es un proceso de adaptación también. Cuando llegás a primera división, es así, hasta que llegás a primera división, sos el rey, ¿sí? Nadie te discute nada. Nadie te discute nada. Es tu decisión, e incluso el asesor, nosotros los árbitros, por suerte en Uruguay, hay veedores en todos los partidos, y te ponen una calificación, y te pueden llamar durante la semana a corregirte detalles, pero el árbitro íntimamente no lo convence a nadie. Yo vi penal, para mí fue penal. Fue penal. Cuando llegás a primera división, por lo menos en la época nuestra, llegamos a primera división, en la cancha la defendés vos con tu personalidad, pero a la noche, la magia de la cajita negra... ¿Te sentabas a ver la magia de la cajita? Sí, por supuesto. Por supuesto, y lo tomé como rigor profesional siempre, porque si no, ¿de qué aprendo? ¿De dónde aprendo? ¿Con qué me quedo? La certeza del campo la tengo que verificar en la imagen. Y cuando encontraba el error, había que buscar el porqué. ¿Por qué no la vi correctamente? ¿Qué me pasó? ¿Te taparon? En general, una secuencia de unos segundos antes está la explicación. ¿Por qué no llegaste a tiempo a una jugada? ¿Por qué no pudiste ver? ¿O la interpretación fue equivocada? ¿Por qué? Sí. Eso es muy importante, que el árbitro encuentre esas respuestas. Cuando no tiene la ayuda de un instructor capacitado, de alguien que le haga ver el porqué, claro, uno mismo tiene que buscarlo. Y muchas veces yo encontraba un error e incluso, lamentablemente, a veces no tenía ni siquiera la corrección de quién me valoró o quién me evaluó. Claro. Entonces, en una época, hoy está todo mucho más profesionalizado, pero en una época la autoevaluación del árbitro era muy importante y solo era posible por la televisación de los partidos. Si fuera en un compacto, podías ver realmente un montón de cosas que tenían que ver, no solo con decisiones cruciales, gestión, posicionamiento, un montón de cosas. Entonces, la cámara yo la tomé siempre a favor, jugó siempre a favor, incluso cuando me marcó el error. Sí, claro. Porque me ayudó a crecer. Sí. Sí, sin duda. ¿VAR? ¿Qué me decís de esa herramienta? Y va atado a lo mismo. ¿Para vos sirve? ¿Estás a favor? A ver, habría que poner sobre la mesa un montón de aspectos. Cuando yo empecé en el juego como árbitro, la tecnología afuera. Afuera. ¿Sí? Y el error humano es parte del juego. Del entrenador, del jugador, del árbitro. Así me crié y así crecí dentro del juego. Con el tiempo empezó a quedar cada vez más expuesto que el error del árbitro empezó a bajar el margen de tolerancia del entorno. Sí. Jugadores, entrenadores, prensa, dirigentes, ni que hablar del hincha. El hincha. Al hincha lo excluyo porque está la pasión. Pero incluso entre los profesionales muchas veces se empezó a ver también el echar culpas o encontrar responsables afuera. ¿Sí? Los campeonatos no lo ganan ni los pierden los árbitros. Qué buena frase esa. Pero entiendo sí que hay decisiones que muchas veces impactan negativamente. Y excepcionalmente en el momento inapropiado pueden tener un gran impacto. Y hoy el fútbol está muy nivelado, también eso. Está muy nivelado. El fútbol tiene eso, la magia del fútbol tiene eso. Cualquiera le gana a cualquiera. Sí, totalmente. Dependiendo de la estrategia que utilice. Entonces, la herramienta de la tecnología, primero con la línea de gol, que se empezó a aplicar en el 2014, lo que ya hablamos, que era para proteger esa zona. El gol es lo máximo. El orgasmo del juego, o sea, eso había que protegerlo de alguna manera, bien. Pero ¿qué pasa? El fútbol empezó a pedir más. Y hay una cosa que a veces se pierde esa perspectiva. La tecnología, el VAR, como se le llama, no lo pidieron los árbitros. No vino a propuesta de los árbitros. Es el juego el que lo pidió. Sí. La familia del fútbol dijo, necesitamos ayudar a los árbitros, ¿pero para qué? No por empatía con los árbitros solamente. Sí, sí. Yo creo que como una garantía, ¿no? Exacto, para proteger el juego, la imagen del juego, todo lo que hay en torno al fútbol hoy. Ya no es solo el honor de ser campeón. No. Hay un montón de condiciones que rodean al fútbol que hacen necesario para la credibilidad, para la transparencia, principalmente garantía, como decís vos, de justicia. Es como un seguro, es como te compras un auto, contratás un seguro, tenés tu casa, contratás un seguro. El VAR es un seguro para esas situaciones dramáticas
que tienen impacto en el resultado de un partido, Sí, tal cual. para que estén protegidas. Entonces, por eso el desafío para los árbitros es que muchas veces no se lo entiende, incluso de mi propio equipo, de los árbitros, muchas veces no lo comprendemos, de que esto es al servicio, el árbitro está al servicio del juego. Y esta herramienta tecnológica es al servicio del juego también. Sí. No vino para controlarme a mí como árbitro, no vino para marcarme mis errores, no. Me va a ayudar. Y mucho. Incluso te digo más, el árbitro se equivoca groseramente muchas veces. Va a la pantalla, viene, lo corrige. Sí. ¿Quién más habló del árbitro? Al contrario, lo felicitan, porque tomó la decisión correcta Correcto, sí. con las expectativas que había sobre esa situación. Entonces, las nuevas generaciones de los árbitros van a venir más adaptados a esto, por supuesto, pero a esa generación que lo agarró entre medio, quedó un poquito atada también a esto que hablábamos antes, de que el árbitro y su error y su acierto forma parte del juego. Entonces, a veces hay ciertos conflictos ahí. ¿Cambia arbitrar con VAR que sin VAR? O sea, vos te concientizás diferente. ¿Cómo es ese sido la Rionda? Si vos decís, bueno, ¿cambia la planificación sabiendo de que está la herramienta o no? Hay que tomarlo positivamente. Cambian algunos aspectos de procedimientos, pero lo que buscó también el ingreso de la tecnología al juego, también buscó proteger al árbitro central de campo. No hay nadie, sigue dentro de Es arriba. la graduación de autoridad, En la pirámide es el está arriba. árbitro siempre que está arriba en la escala de toma de decisión. El VAR es una herramienta, es una herramienta, como lo son los asistentes o el cuarto árbitro, que ayudan, colaboran y comentan o informan algo, pero quien toma la decisión final siempre es el árbitro. El VAR hace lo mismo con tecnología, le muestra una imagen donde el VAR anteriormente piensa de que hubo un error arbitral y el árbitro va y evalúa él y resuelve él, salvo algunas excepciones factuales como es el fuera de juego, situaciones geográficas. Pero deben comprender los árbitros que la herramienta llega para facilitar, pero principalmente para la justicia deportiva. ¿Cómo ves el arbitraje de cara al Mundial? Pues es un tema que está ya a la vuelta de la esquina, dentro de poco te vas. Sí. Vamos a tener, ¿qué arbitraje imaginás en este Mundial con esta herramienta del VAR, con lo que va a ser lo que decías vos del trazado de líneas en el offside? Bueno, siempre el Mundial es el ojo del mundo puesto ahí durante ese mes, ¿no? Sí, tenemos la experiencia de Rusia, 2018, que fue fantástica. Sí. Y eso es una buena noticia que nos permitió a nosotros potenciar el trabajo y creer que esta herramienta bien aplicada da un beneficio enorme al juego. Sí. Pero al mismo tiempo, las expectativas con referencia a lo que pasó en Rusia, para ahora en Qatar, no podemos ser menos que aquello. No. Está ¿No? alta la vara. Exacto. Está alta la vara, no podemos ser menos que aquello, e incluso la tecnología ha mejorado. Hoy tenemos este sistema de detección semiautomática del fuera de juego, que sobre todo facilita en términos de tiempo, agilita mucho el proceso para definir cuando un jugador está adelantado o no y quita el posible error de manejo por parte del árbitro en el uso de la herramienta, es automático. La detección geográfica de una posición adelantada. Entonces, el desafío vuelve a ser enorme, Sí, claro. como siempre en estos eventos, y el mínimo error no es esperado. O sea, la apuesta es a reducir, es difícil llevarlo al punto cero. Agarrar al cero es muy difícil. Es muy difícil. Pero el trabajo nuestro va para ahí. Sí. Y los árbitros que sean conscientes de esto, los árbitros ya ahora tienen ya 4 años más Sí, claro. de experiencia con el uso de la tecnología, más adaptado. En Rusia era un bebé que Sí, apenas recién había arrancaba. nacido del VAR. Ahora ya camina solo y bueno, hay que acompañarlo. Hay que seguir acompañándolo bien porque aún es un niño, es joven. Se lo puede dejar solo, ¿no? Sí. ¿Cómo es la planificación? Vos te vas a Qatar ahora. ¿Cómo se prepara todo este aparato pensando en lo que va a ser el arbitraje de esos 64 partidos? Los árbitros van a estar llegando los primeros días de noviembre y es el momento de encuentro, ¿no? Luego de estos 4 años de proceso, pandemia incluida, que nos cortó un poco los márgenes de trabajo, de tiempo, pero en distintas competencias de FIFA y seminarios que se realizaron a lo largo del mundo, se trabajó con los árbitros, pero pequeños grupos, por zonas, nunca todos juntos como vamos a estar ahora en Qatar. Entonces los 10 días de preparación antes de que inicie el torneo son fundamentales para la cohesión,
para que todo el equipo esté unido. Hay que entenderlo de esta manera. Es como los jugadores que juegan sus equipos Y van al Mundial con la y van a la selección. Hay aspectos tácticos, técnicos, Sí, claro. que cambian y que deben adaptar. Entonces, por más que ya hemos trabajado durante 4 años, estos 10 días son claves. Incluso se va a desarrollar un torneo con clubes de Qatar, de primera división, previo al inicio, para ultimar todos los detalles de la preparación, los árbitros que llegan con pocos partidos que tengan la oportunidad, porque dependiendo del calendario de cada uno, algunos llegan con mucha actividad, otros llegan con poca actividad. Claro. Entonces tenemos que ajustar eso, tratar de que todos estén a tono y reitero, lo más importante es afinar los niveles del cómo, ¿sí? La línea de interpretación es clave para que se vea un trabajo consistente y uniforme de los equipos arbitrales en campo. ¿Cómo ves a los nuestros árbitros? Mirá, Uruguay tiene una ventaja histórica enorme. Primero que es un país reconocido desde el punto de vista futbolístico. Sí, claro. Primera cosa. Pero desde el punto de vista arbitral también es muy reconocido. Y brevemente te hago la anécdota. Cuando yo empecé a salir internacionalmente, Copa Libertadores, nadie me conocía. La Rionda no existe, no se sabe quién es, pero es uruguayo. Y venían los Barreto, los Cardelino, digamos, llegaba un árbitro uruguayo y era como si llegara Barreto, Cardelino, Filippi, Marino, Todo Armental. en el camino. Exacto. Entonces, el arbitraje uruguayo tiene eso. Vos llegás con pasaporte de árbitro uruguayo. Sí. Buah, Ya hay un respeto. para entrar, total confianza. ¿Sí? Entonces, eso le da mucha fuerza. Pero, al mismo tiempo, mucha responsabilidad dentro del campo. Sí, claro. Porque tenés que estar a tono con ese nivel de expectativas. El fútbol nuestro, ya vamos a lo actual, el fútbol nuestro potencia, a los árbitros acá los enloquecen. Es muy difícil dirigir el fútbol local. Ese bullicio constante, esa presión constante, La protesta las mañas del futbolista nuestro. Estamos acostumbrados, todos somos iguales. Cuando jugamos al fútbol, todos somos un poquito tramposos. Sí, claro. Pero eso para el árbitro es un posgrado. Cuando vas a otro nivel, a este tipo de nivel, donde el fair play, el respeto, Sí, es otra cosa, ¿no? te sentís un poco más suelto. Yo no diría más fácil porque no es más fácil, pero estás bien preparado. O sea, acá te preparan bien para salir. Ya llegás con la escuela de todo lo que pasaste. Exacto, no hay nada que te pueda sorprender prácticamente. Vamos a ir a un país totalmente diferente culturalmente, un mundial que se juega en un primer mundial en Medio Oriente. ¿Qué curiosidades has hablado sobre Qatar? ¿Has llamado a alguien? ¿Qué te genera ir a un lugar diferente a lo que estamos acostumbrados, con una cultura totalmente antagónica, ¿no? Nosotros estuvimos varias veces ahí, varios torneos FIFA se hicieron en este lapso, Mundial de Clubes principalmente, y la verdad que la experiencia ha sido siempre fantástica, ningún problema. Claro, también es bueno saber esto, los árbitros cuando van a una competición van en régimen de concentración como va un equipo, una selección. Claro. O sea, es muy poco el contacto que tenés con el exterior, no es turismo, no es paseo, no es shopping mall, no es hotel, entrenamiento y bueno, puede haber, claro, si estás en una estadía prolongada, algún paseo organizado de grupo, si es posible. Hay reglas claras. Si es posible. Pero al igual que pasa con las elecciones, pasa con los árbitros. Concentración y en régimen de prácticamente aislamiento. Te saco de eso y con los amigos de la Baxa te hago la última. ¿Cómo ves Uruguay futbolísticamente para el Mundial? Voy al Jorge Larrionda de la tribuna del 83 de la Copa América. A mí me gusta siempre que Uruguay llegue a las competiciones sin ser candidato, sin mucho rum. Sin mucho ruido. Eso es lo que dice mi experiencia desde que yo tengo conocimiento. Cuando somos candidatos es un problema. Entonces es importante, creo yo, que el equipo llegue con esa filosofía. Yo creo que la mentalización la tienen en ese sentido. Diego es una persona con la cual compartí, incluso Diego Alonso, momentos dentro del campo de juego. Sé con la pasión que abraza el fútbol y no tengo duda que en la preparación mental puede estar el gran secreto de la selección uruguaya. El camino creo que, por lo que he visto también, no es simple. No.
no es sencillo, en los mundiales también juega eso, pero sabes que es el momento, ¿no? El mundial es aquí y ahora. Es como estoy. Entonces es muy difícil aventurar, siempre hay una sorpresa, siempre hay un aguafiestas, en general a Uruguay le gusta ese papel, así que habrá que ver. Yo creo que va a ser una gran competición, Sí. en una época del año inusual Sí. para las grandes ligas, llegan en la mitad de su esplendor futbolístico, en cambio en general se llega siempre, pues, sobre todo en las ligas Sí. europeas, Tal cual. al final de una temporada larga, a mitad de año. Esto puede hacer que el nivel, la intensidad del juego sea realmente de alto nivel. Así que, bueno, yo creo que podemos estar en vísperas de un gran torneo y ojalá que sea una gran experiencia para todos. Buen viaje, buena estadía, bueno, nos veremos por Qatar, ojalá, para que hablar de un buen arbitraje y de un buen papel de Uruguay como queremos todos, ¿no? Fantástico, ojalá que así sea. Muchas gracias por la invitación. Jorge Larrionda acá, al ángulo.